Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Shalom, shalom amigos, qué alegría poder comunicarme con ustedes a través de estos cortos mensajes que tenemos con en el corazón la finalidad, el deseo, el anhelo de que cada día, yom la yom, vayamos conociendo, entendiendo a Eloheinu, nuestro Dios. Y estamos hablando acerca de la fe, emuná en hebreo, que eso significa algo sustancial, no es algo emocional. La fe no es algo que me da fuerzas emocionales o que yo pueda entenderlo en lo natural. La emuná nos habla de creer en algo que tiene sustancia. Es una convicción, una certeza interna de lo que es real, aunque no lo veo. Es por eso que siempre Dios nos habla de creerle, creer que yo soy. Crean que yo soy, aunque no lo veamos. Y eso suena a veces y se ha utilizado para burlas de aquellos que creemos en Adonai, en el Eterno, como que creemos en fantasías. Pero cuando uno aplica, cuando uno ya tiene una trayectoria, una experiencia, una historia de vida con Dios y pone en práctica lo que está escrito en su palabra, en la Torá, en el Tanaj, en lo que Dios ha declarado, pone su fe y su confianza en las promesas de Hashem, hemos visto cómo una y otra vez se cumplen o se materializan, se manifiestan en lo personal, en lo familiar, en lo económico, físicamente, porque recuerdo una amiga tan amada de la familia que se va a dar cuenta porque ella escucha estos videos. Una vez tenía que viajar a Buenos Aires con el grupo de Rikudim, de danzas. Ella tenía que danzar, ella era la maestra, la que dirigía el grupo, y esa vez yo no pude viajar con ellos, pero ella me decía, yo no voy a poder danzar porque cada vez que si yo danzo o utilizo mucho mi vida, o sea, mi tiempo parado, danzando o caminando, luego en la noche no puedo dormir porque le daba fuertes dolores en los pies. Había una condición allí de un problema físico. Entonces pedimos al Eterno, dijimos, vamos a pedirle a Dios para que puedas disfrutar este viaje, puedas disfrutar el lanzar, que puedas participar, que te puedas gozar delante de Hashem, que para eso es el Rikudim, adorar, orar, exaltar el nombre de Eloheinu, de nuestro Dios. Y allí mismo le pedimos a Dios que la sane. Recuerdo que al regreso me contaba que ella danzó y danzó y estuvo danzando con las chicas y los chicos allí en Buenos Aires hace ya bastantes años atrás, y luego cuando se fue a dormir dice que descansó, no tuvo dolores en sus pies. ¿Por qué? Porque la fe es una certeza, es una convicción de lo que no se ve. Adonai, el Eterno, creó las cosas sin haber nada. Él dijo y fue hecho, o sea que fue creado de lo que no había. Por lo tanto, lo que Él transmite hacia nosotros es su esencia. Recuerden que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Él quiere que nosotros creamos que Él pueda hacer
mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Y lo que Él habló y Él prometió se cumple. Así como Yeshua estuvo haciendo milagros, sanidades, y todos los hombres de las Escrituras que han creído, como por ejemplo Moisés, cuando un solo hombre podía enfrentar al ejército de Faraón y vencer y ser liberado y llevar a un pueblo como más de 2 millones de habitantes, de personas, en un desierto, como si no era que él le creyó y dijo que él se sostenía, se fortalecía porque sabía que Dios estaba allí. Es como que la fe lo hacía ver a Hashem delante de él. ¿Y qué hablar de los reyes o de Gedeón, de Joshua, Josué, cómo el muro de Jericó cayó, cómo Gedeón con 300 hombres pudo vencer a multitudes de los moabitas que venían contra ellos, que era ejército numeroso como la arena del mar? No lo podían hacer. Lo que ellos tenían que hacer era creer que Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Allí está la esencia de la fe. Y eso es lo que agrada a Hashem, lo que agrada a Dios. Y es lo que pone contento, podríamos decirlo, a Abeinu, nuestro Padre. Porque a veces creemos que haciendo cosas o cumpliendo cosas, porque yo guardo el Shabbat, porque yo estoy circuncidado, porque yo hago mis tefilot en el horario, porque yo participo, porque yo cumplo, Dios se agrada. Pero ¿cuántas personas lo hacen, pero su corazón no está en fe? Porque la fe obra por el amor. Si yo amo a Dios, que cumplo el primer mandamiento, la misma de Adonai es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y tu fuerza. Es el primer mandamiento. Pero si yo no lo hago con amor, no opera en mí la fe, lo hago por obligación, lo hago por un mandamiento, lo hago porque tal vez lo tengo que hacer para la vista de los demás, pero eso no es fe. Por eso es que la fe hizo que Abraham y Sara tuvieron un hijo, a Isaac. No fue lo que ellos debían cumplir, porque Dios no les pidió nada, no les pidió que cumplan. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29, el verso 13, para entender un poquito, hay muchos versos. Adonai les dice: así dice Hashem, Adonai, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, o sea, el temor de Dios, el respeto, la honra a Hashem, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido impuesto o enseñado. No era que lo hacían de corazón, en fe, que yo amo a Dios y le creo y por lo tanto vivo de acuerdo a lo que Él dice. Ahora, esto no tiene nada que ver con una religión o una estructura religiosa, pensamiento de esfuerzo, de meditación, de querer aparentar una vida espiritual. Esto se trata de entender de que Dios es Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos estar unidos a Él con una esencia, un carácter, con la vida de Él en nosotros. Por lo tanto, Él sabe lo que es bueno, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros.
no es una imposición, no es solamente una enseñanza o un ritual que debo cumplir, sino que se trata de una unidad. El pecado, Adán, ¿por qué pecó con Eva? Porque Dios les dijo, no coman de este árbol, porque Dios nos dio esa libertad de escoger. O escojan a Hashem, como dijo el profeta Elías al pueblo de Israel que estaba adorando a Baal, tenía más de 400 profetas que sacrificaban a los niños, que hacían orgías, que hacían rituales a estos dioses paganos, pero también adoraban a Hashem. Entonces Elías, enviado por Dios, les dice, escojan, vean a quién van a servir, o a los Baales, o a los dioses de los amorreos, aquellos que les piden cosas, le hacen sacrificios, o a Hashem. Y Dios allí demostró su poder y todos dijeron, no, serviremos a Hashem. Porque la fe debe nacer en nuestro corazón cuando cumplimos el primer mandamiento, amar al Señor. Porque a veces lo hacemos por temor, a veces lo hacemos por obligación, a veces practicamos o leemos las Escrituras solamente por un cargo de conciencia y no sentirnos culpables y no porque amamos. Porque la fe obra por el amor. Y teniendo eso en mi corazón, yo no voy a cumplir, yo no voy a hacer, yo no voy a obedecer por una imposición, sino porque amo y sé que Dios tiene y sus pensamientos, como dijo el profeta Jeremías capítulo 29, mis pensamientos son para bien, para darles todo aquello que ustedes necesitan. Yo sé, Yeshua lo dijo, el Padre sabe lo que ustedes necesitan, no se preocupen, crean en Dios, crean también en mí y busquen primero el reino de Dios, hagan tesoros en los cielos, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque todo esto aquí es temporal y de nada me va a servir cumplir, hacer todo lo que tengo que hacer para identificarme con algo, cuando en realidad mi corazón, como dice aquí el profeta, está lejos de Él, ¿no? Cuando ya no me ven, ya no cumplo. Voy al Shabbat y hago todo lo que tengo que hacer, pero luego en mi vida hago lo que a mí se me antoja. Y vamos a hablar un poquito de Abraham, seguir con él. Bereshit, capítulo 15, eso lo leímos el Shabbat pasado, el video pasado, que dice el verso 5 y 6, y lo llevó a Adonai afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Hashem y le fue contado por justicia. Porque en este tiempo nosotros, usted y yo, necesitamos vivir por la fe en Él, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no comemos, no nos alimentamos de lo que Dios habla, la fe va a quedar allí perdida en el olvido en nosotros y vamos a vivir de acuerdo a las circunstancias, a lo que ocurre a nuestro alrededor, a lo que está pasando. Pero la fe ve mucho más allá, la fe le cree a lo que Dios dice. Y el capítulo 17 de también Bereshit, de Génesis, el verso 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, que era padre enaltecido, padre de alturas, sino que será tu nombre Abraham, que es padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. O sea, Abraham no tenía un hijo, Sara era estéril, tenía ya casi 100 años, Sara tenía como 90, no solamente era estéril, sino ya no podía tener hijos. Y Dios le habla y le dice que tu nombre será llamado ahora Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto para que sea padre de muchedumbre, cuando él no tenía
un hijo. Imagínense, la fe es aquello que Dios habla, porque dice que Dios llama las cosas que no son, que no existen, como si estuvieran. Esa es la fe que nosotros debemos alimentar, y se alimenta comiendo la palabra de Adonai, sus promesas, lo que Él ha dicho. Y esa fe va a crecer como lo fue en Abraham, porque Abraham, recuerden, le creyó, salió de tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de paganos, de dioses, y él obedece al único Dios, a Hashem, y sale y se va de su parentela. Pero ¿qué hace? Él obedece a Sara cuando le dice, bueno, Dios nos prometió un hijo, puede ser a través de Agar, la egipcia, que era la sirviente de Sara, y Abraham le obedece a Sara. Abraham hace lo que le pide. Sara tiene un hijo con Agar llamado Ismael, que le ha traído grandes dolores de cabeza. O sea, la fe de Abraham en ese momento estaba puesta en las circunstancias, en lo momentáneo. Bueno, Dios nos prometió que vamos a tener un hijo. Tal vez no es un milagro, tal vez no es a través de Sara, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo con Sara. Y es allí donde Dios le habla a Abraham y le cambia el nombre, aun cuando todavía la promesa no había sido cumplida. Eso nos enseña que Abraham, a pesar de que estaba viejo, ya casi para morir, y Dios le dice que va a ser padre de muchedumbre y que iba a tener un hijo de Sara, que Sara se rió. Pero aquí vemos que Abraham se fue fortaleciendo, en toda la historia de Abraham, se fue fortaleciendo en la fe, fue creciendo en la fe, llamándose Abraham, mirando las estrellas de los cielos, haciendo caso a lo que Dios le dijo. Vamos a probar, vamos a creer, vamos a esperar que la palabra de Hashem se cumpla en nosotros en su tiempo. Él no dudó por incredulidad, sino que él se aferró a la palabra que Dios le había dicho, a esa promesa. Era una promesa, no era una ley, no era algo que tenía que cumplir Abraham, sino que era creerle. Esa es la fe que Dios está buscando en cada uno de nosotros, porque en el tiempo que vivimos es importantísimo tener esta fe en Hashem, porque hoy se está perdiendo la fe, se está dejando de lado la fe verdadera. Todo hoy es emoción, todo es momentáneo, todo es algo placentero. Buscamos lo temporal, lo placentero, lo del momento, y todo nuestro esfuerzo, y nos levantamos orgullosos de nuestros logros, de lo que podemos llegar a ser, olvidándonos de que la vida es dada por Dios. Él es el autor de la vida, el que nos dio vida. Entonces después, cuando nos va mal, cuando ocurren los problemas, las dificultades, nos desmoronamos, nos deprimimos, nos caemos y le echamos la culpa a Hashem, cuando en realidad nuestro corazón estaba lejos de Dios, de Elohim. Tenemos que ver a Abraham, la fe de Abraham, como un ejemplo, porque dice que los descendientes de Abraham son aquellos de la fe de Abraham. Somos parecidos a él, tenemos la misma genética, podríamos decirle, de Abraham, por la fe, el creer que las cosas imposibles, pero si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, Él lo puede hacer, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo, sino que Él va a cumplir sus promesas, tanto aquí en la vida, que nos va a sustentar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te doy fuerza, que te doy todo lo necesario
que te cuido, te protejo, te doy paz, te doy... Pero ¿qué hay que hacer? Creerle, tener un corazón para Él, buscarle a Él. Primeramente busquemos su reino, su palabra, su autoridad, su gobierno en nosotros, de estar unidos a Él. El pecado con Adán y Eva fue que ellos no le creyeron, porque la tentación del diablo fue con que Dios te dijo, sabe Dios que no es así. Entonces, si yo dudo de Dios, dudo de la verdad de Dios, de lo que Él dice, entonces seré llevado por cualquier viento que sopla hacia la izquierda, derecha, adelante. No interesa lo que Dios dice. Pero cuando yo estoy parado, firme, en fe, en lo que Dios ha dicho, vendrán vientos, podrán venir tentaciones o vendrán engaños, mentiras, falsedades, pero yo creeré y me mantendré creyendo en lo que Dios dijo. Por eso es que David, por eso es que Salomón y tantos otros que han hecho milagros, prodigios, maravillas, han visto la mano de Dios, como Moisés, que se abrió el Mar Rojo, tuvo alimento en el desierto. ¿Cuántas derrotas han visto de los enemigos aquellos reyes que le creyeron a Hashem? No en su fuerza, no en su ejército, no en su destreza, sino en el poder de Dios, y que Dios le decía, anda, ve, porque destrúyelo, porque yo estoy contigo. Esa es la palabra clave, porque Dios está contigo, no por tu esfuerzo, no por tu capacidad, no por lo mucho que has hecho tú, sino es por el poder, la fuerza de Eloheinu, de nuestro Dios. Confiemos plenamente en Él, aprendamos, pidámosle a Él que nos ayude a confiar y a creer en su palabra, que la palabra, cuando yo la leo, las escrituras, el Tanaj, no sea solamente una historia, sino que esas palabras cobren vida, sean vida en mí y alimenten mi espíritu, mi alma y también mi cuerpo físico, fortaleciéndonos en el poder de las fuerzas de Dios. Y veremos así cómo Dios hará milagros, maravillas, prodigios sin número, porque grande es Adonai, grande es Hashem, digno de supremas alabanzas, grande es Hashem, y su grandeza no se puede describir. A veces no tomamos conciencia ni entendemos lo grande, poderoso que es Dios, Eloheinu, el Dios de Israel. Seamos como Abraham. No miremos tanto las circunstancias, sino que miremos y oigamos lo que Dios hace y lo que Dios dice. Que Dios nos ayude, que el Eterno nos ayude a aumentar y a crecer en esta fe maravillosa que tenemos y necesitamos para vivir en este tiempo. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.